Bueno, muy buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo le va, Delia? Muy bien, buenas tardes. Yo quiero, antes de que empecemos con el programa, hacerle una pregunta muy puntual. ¿Usted se considera un desestabilizador? No, en absoluto. Además, no. Ningún ciudadano tiene posibilidades en sí mismo de ser desestabilizador de nada. Si usted me lo pregunta por Mauricio Macri, le digo que el principal desestabilizador de Macri es Macri. Diana, ¿usted? No, para nada. Ninguno de nosotros somos desestabilizadores. Pero sí vamos a estar siempre al lado de cualquier expresión de protesta por la conquista de derechos y su no pérdida. Y realmente el gobierno de Macri, desde que asumió con una rapidez y una decisión brutal, intentó ir por todos los bastiones sociales que se consiguieron en estos últimos años y privilegiar a los sectores más concentrados. Es una vuelta copernicana que está generando irritación en los propios votantes de Macri. Por sí o por no, cortito, insisto, por sí o por no. Mandato de 4 años para Macri. ¿Tiene que terminarlo? Mire, todos tienen que terminar su mandato. Ahora, él abrió indiscriminadamente la economía, devaluó, no puede parar la inflación, hay miles de suspendidos, miles de despedidos, se ha caído drásticamente el consumo popular. Este no es el país que teníamos hace 8 meses, está generando un enojo en la sociedad tremendo. Bueno, él tendrá que dar respuesta, se tendrá que hacer cargo. Bueno, tenemos mucha para decir. No, un momentito, Sí. se lo pido por favor, Pablo Momento. Dugan. Porque tenemos todo esto aquí enfrente, señores. Empieza justamente a partir de hoy el puerta a puerta y por eso todos estos productos, tanto nacionales como importados, que ya empiezan a llegar directamente a la puerta de casa. En el caso creo de no superar los 50 kilogramos o los 2 kilos. Sí, depende si lo trae un carrier y también los $1.000, ¿no es cierto? Exactamente. Vemos la diferencia entre importado acá nacional tienen en todo el precio, pero vamos a estar repasando cada uno de estos productos durante la tarde de hoy. Vamos a estar analizando de verdad, ¿realmente esto es un golpe a la industria nacional o no? Y lo van a estar discutiendo aquí, obviamente quienes tienen una posición, otros que tienen otra, pero vamos a estar ocupándonos profundamente del tema con un especialista. Vamos a estar hablando también de la Marcha de la Resistencia, empezó a las 5 de la tarde, está llevándose a cabo en estos momentos allí en Plaza de Mayo durante la tarde de hoy, por eso también nos acompañan Delia y Conti. Y nos vamos a ir ahora a la presentación del programa. Hoy es la Marcha de la Resistencia. A ver, lo que tiene que quedar muy claro es que estas marchas de la resistencia se hacían en la época de la dictadura. Entonces por eso le preguntaba lo que le preguntamos recién a Delia y a Diana Conti. Entonces vamos a ir a la presentación del tema, ya mismo. ¿El kirchnerismo contra Macri? ¿Qué está pasando con el kirchnerismo que está saliendo otra vez a la calle? El gobierno intuye que el kirchnerismo está aprovechando todo lo que tiene que el gobierno reordenar la economía para ahí calar hondo y tratar de levantar la protesta social. ¿Hay algún sector de la política argentina, particularmente el kirchnerismo más duro, que quiere que Macri no termine el mandato? Claramente hay un sector de la dirigencia argentina minoritario, por suerte, que pone permanentemente palos en la rueda. ¿Usted ha visto que hayan sido desautorizados sus militantes como Moreno, como Delia, como Esteche, como Bonafini, donde convocan a derrocar al gobierno? No, tampoco. Bien, entonces dejo que ustedes saquen la conclusión. El gobierno intenta reordenar la economía, avanza, retrocede, entonces en el gobierno intuyen que el kirchnerismo aprovecha esos espacios y de alguna manera dar la sensación de que el kirchnerismo va a volver. Marchas y protestas. ¿El gobierno en riesgo? Internamente, y puertas adentro en la Casa Rosada, concretamente, es una de las cuestiones que se debate, ¿no? La gobernabilidad de la que habló justamente también en las últimas horas Rogelio Frigerio. Fue uno de los funcionarios que se refirió a esto y dijo, ponen palos en la rueda. Esto fue lo que se escuchó justamente desde Casa de Gobierno, como decía recién. Pero la pregunta que nos hacemos nosotros es, ¿el kirchnerismo está directamente en contra del gobierno? A ver, el kirchnerismo profesa un sistema de ideas, el nacionalismo popular democrático latinoamericanista, que se opone frontalmente al neoliberalismo conservador. Que está bien, pero ¿qué pasa si hubo un montón de gente que votó
otra idea, que me parece súper respetable la del kirchnerismo. No, mire, está bárbaro, acá nadie discute eso. Ahora, han tomado algunas decisiones que perjudican a millones de argentinos. Abrieron indiscriminadamente la economía, pegaron un tarifazo terrible y golpearon a 610.000 pymes, que son las principales generadoras de trabajo, de producción, y son las que sostienen el mercado interno. Bueno, es un golpe terrible. ¿Que le van a echar la culpa al kirchnerismo de eso? Se tienen que hacer cargo de la medida que toman. Devaluaron el 60% la moneda. Bueno, eso golpea el salario, la capacidad de consumo de nuestro pueblo. Generaron un ajuste estructural, un retiro del Estado de zonas estratégicas que es terrible, de la educación y de la salud. A los viejos del PAMI... Todo esto, espérame un poquito, Pablo. A los viejitos del PAMI lo han abandonado a su suerte. 120 medicamentos que ahora los viejos se los tienen que pagar ellos. Mientras habla del día, lo que veíamos en pantalla... Todo esto que lo creamos nosotros, háganse cargo de la medida que Lo que toman. veíamos en pantalla mientras hablaba Luis Delía y lo que vemos aquí atrás es justamente lo que está sucediendo ahora en Plaza de Mayo. ¿Sí, Pablo? No, le quería decir que todo esto que está planteando Delía se puede discutir y es razonable discutirlo, hay que discutirlo. Ahora, lo que no se puede discutir es cuando Delía agarra el micrófono de su radio y dice que el presidente de la Nación es un sarnoso hijo de puta y dice otra serie de barbaridades y milita con gente que dice que hay que hacer todo lo posible para voltear este gobierno. Es ahí donde volcás y te convertís en un impresentable de la política. Bueno, Luis. vos sos nos conocemos, un viejo provocador profesional. Lo tomo con mucha serenidad lo que decís. Bueno, lo dijiste pero te vos, voy a... ¿me estoy diciendo algo falso? No, yo no dije eso. Yo Dijiste dije otra sarnoso cosa. hijo de puta Bueno, al presidente de la Nación. Mauricio Macri le dijo desquiciada a Eve de Bonafini. Bueno, es bastante diferente una palabra con la otra. Para mí no es una desquiciada Eve de Bonafini. La O sea, verdad eso se hace que equivoca. vos estuviste bien. O Entonces, decirle a una periodista amiga qué lindo culo que tenés. Son desubicaciones. Digo, la dijo Mauricio Macri, no Luis Delía. Mateo quiere un informe, pero Cintia, vos querías decir algo. Mariana. Cintia Mariana. Perdón. Digo, Lo que quería decir es que se está mezclando lo de la desestabilización, el bochorno de las tapas de hoy de Clarín del kirchnerismo agita la protesta con la prensa diciendo plan subversivo el día siguiente de que se meten 28 perpetuas a genocidas, con lo cual, muchachos, paremos la pelota. Entonces, confundir todo eso con esta marcha chicos, es una ustedes locura. mezclan todo también. No, bueno, pero resistir no es un concepto antidemocrático, Quiero Mariana. terminar de hablar, Pablito. le voy a pedir Quiero permiso. terminar de hablar. Espere. Un minuto, es Mariana, Vení, Mariana. Quiero vení. terminar de hablar. Prestame un cachito. Entonces, lo que yo Disculpa. Vamos a quiero explicarle a la decir... gente que está del otro lado. Perdón, no. Lo que yo no quiero vine a decir hacerle es lío. Levantando a buscar. No. Lo que quiero decir... Explicarle a la gente que está del otro Mariana. lado es que Luis Delía se levantó concretamente del sillón a buscar algún Bueno, lo papel que quiero decir es tenía que están alguien que vino con él. diciendo que el kirchnerismo está generando la desestabilización. El mismo kirchnerismo que hace 15 días decían acá que estaba muerto. Y a eso mismo le agregan que la marcha de la resistencia es en ese marco de desestabilización. Bueno, señores desinformados, la marcha de la resistencia ocurrió desde 1982 hasta 2003. Todos los años. Por lo tanto, que no se diga que fue durante la dictadura, porque eso Pero tenía que ver no con el fue... tema de derechos humanos, no con el tema de la situación económica. Preguntáselo a Eve de Bonafini. Era Lo que te digo distinta es que la no historia. confundamos a la gente. No es que esto ocurrió durante la dictadura y ocurre ahora. ¿Y qué es lo que quieren resistir? A ver si lo podemos entender. ¿Y a vos te parece A vos, que no hay que resistir las por ejemplo, políticas la falta de- económicas de la falta Macri? de- Esto a ver, supone que nosotros, hayamos la perdido por gente- 2 puntos, me tengo que quedar en mi casa. No, pero 4 años Tailadi, y cuando perdóname vuelvan las un elecciones, segundo. presentarme. Delía, ¿quieren Pero que la le vaya bien gente al no gobierno, sí o resistió no? a Cristina. Todos ¿Cómo los que que no pensaban Silvia? como ella Decime, no decime resistieron. una política que fue 300.000 apoyada por el personas, radicalismo, por 300.000. Carrió. Decime una política, decime Una vez. una. En diciembre, Tailade, vamos a tener 2 millones de desocupados nuevos. En diciembre. Todas las medidas que tomaron absolutamente antipopulares. Hay Algunas necesarias. deprimidos. Algunas necesarias. ¿Cuál necesaria? ¿Qué La vas a decir? devaluación, por ejemplo. Que aumente el No, no desempleo. es ¿Qué es? necesario. Un segundo. Mantener Ahora como vamos a ver. Cada vez que los sectores Mantener como cresta exportadores, roja. cada vez que los sectores exportadores necesitan liquidar divisas, extorsionan al resto de la sociedad con una devaluación. Ahora vas a ver la ropa. Pablo, te pido, por favor. Alberto, vamos a ir a un No va a informe ahora. pasar Y ahora nada. te voy a Sobre estar... emisión antes, si querés Permiso, inflación, que era el Alberto. impuesto que afectaba a los Repasando pobres. lo que contaba Mariana, lo que explicaba recién Mariana y así también Luis, entre otras cosas dice
dice agitar todo tipo de protestas en contra del gobierno, apoyar todas las protestas sin importar el origen y legitimidad. Mire, ¿De qué estoy hablando ahora? Un segundo. Del comunicado que lanzó hoy justamente el partido de uno de los tantos, Luis Delía, el partido Miles. Vamos a repasar qué fue lo que decían también otros protagonistas durante toda esta semana. Un segundo, tiene que ir usted. Marchas y provocaciones al gobierno. No hay ninguna razón para aplaudir a este sarnoso hijo de que tenemos de presidente. Hay que decirle a la ministra, la calle es nuestra y no la vamos a dejar. Los movimientos populares van a seguir reclamando. Va a haber un argentinazo, va a haber helicóptero, pero no somos nosotros, es el propio Macri con sus decisiones de en contra del pueblo, el que va construyendo esa realidad. A Macri le vamos a ganar, y le vamos a ganar con todos los sectores populares. Y le vamos a ganar con todos los sectores populares. Si la tocan a Cristina, tenemos que hacer un levantamiento kirchnerista y popular para echar a Macri. Esta marcha tiene que resonar en el mundo. Y está en manos de todos nosotros que resuene. Ahora que andan todo el tiempo con esos aparatitos, en vez de poner huevadas, pongan la marcha. Pongan por qué vamos a la marcha, por qué la sentimos. Me parece que eso es sumamente importante. Marchas contra el gobierno, ¿son legítimas? Buena pregunta. ¿Las marchas contra un gobierno son legítimas? La primera pregunta que hay que hacerse acá es si Delía quiere que le vaya bien al gobierno o no. Esa es una pregunta tramposa, porque en realidad si el gobierno... Es una pregunta muy patriota. Si el gobierno abre indiscriminadamente la economía, si el gobierno devalúa, si el gobierno no controla la inflación, si el gobierno se retira de áreas estratégicas con el Estado, si el gobierno flexibiliza derechos de nuestro pueblo, si el gobierno se ata a una estrategia internacional como es la del Transpacífico, le va a ir mal. Lo van a echar a patada, pero no Delía. Lo va a echar el pueblo argentino a patadas. ¿Me entienden? El pueblo argentino eligió... Ya pasó. En orden esto ya lo tomamos. En orden el 19 y 20 de diciembre del 2001. Negaron la realidad por todo este tiempo y hoy pagamos las consecuencias de negar esa realidad. ¿Pero qué realidad? Teníamos 5% de desocupación. Teníamos una carrera entre la inflación y los salarios que iba a pareja. Con la emisión, lo pagamos. Le dejamos 70.000 millones de dólares, 70.000 millones de dólares a disposición del gobierno que venía. Entre el Fondo de Sustentabilidad en ANSES y la Reserva Federal. A ver, un minuto, pregunto. Si todo estaba tan bien, ¿por qué perdieron? Ahí hubo un argentinazo. Si todo estaba perfecto. ¿Qué pasó? Después de 12 años perdimos por el 1%. Y la verdad, ¿sabés por qué perdimos? Un desastre, por porque tuvieron una campaña electoral en la cual mintieron y estafaron al pueblo argentino. Quiero escuchar a ¿Se Diana? acuerdan lo que decía el amigo Macri delante de Scioli? Daniel, ¿en qué te has transformado? ¿En un panelista de 678? Yo no voy a cambiar nada. Es un mentiroso y un estafador, se lo digo en la cara, que estafó al pueblo argentino. Bueno, un segundo, Diana, por favor. Nosotros queremos que al pueblo le vaya bien. Creo que en los 12 gobiernos de Néstor y Cristina logramos subir la calidad de vida de la mayoría de los argentinos, con todas las deudas pendientes que quieran, pero el agravamiento de las condiciones de vida de nuestro pueblo es lo que está generando tristeza, zozobra, penurias y hasta enfermedad. Por lo tanto, es capciosa la pregunta. Estamos en democracia, es el pueblo el que elige. Nosotros vamos a estar al lado del pueblo y del sufriente especialmente. Gentilini, usted lo ve desde el Frente Renovador y cuando ve estas diferencias, ¿qué se plantean ustedes? Mirá, yo comparto varias de las críticas que se hacen a las políticas del gobierno desde el punto de vista de lo económico, desde el punto de vista de lo social, que se han hecho. Eso no quiere decir aceptar las supuestas virtudes del gobierno kirchnerista. Ojo, donde uno puede reconocer determinadas cosas buenas, pero hay varias desde el punto de vista estructural, en lo que tiene que ver con el modelo productivo, la supuesta reindustrialización, la generación de trabajo genuino, formal y demás, donde hay muchas cuentas pendientes. Dijiste también, supuesta sí, porque se ha preguntado mucho y cuando uno va a la realidad de base, digamos, desde el punto de vista de la estructura productiva de la Argentina, la verdad que la Argentina no ha cambiado sustancialmente el modelo productivo de arrastre. Que obviamente a Macri, digamos, le conviene, porque en realidad hoy lo que hay es claramente una orientación
que apunta a la profundización y consolidación de un modelo de carácter básicamente extractivista, agrominero exportador, jugado, digamos, la producción de bienes primarios y una inserción. Nos estamos yendo por lados muy técnicos y la realidad es que hay que explicarle a la gente. Mamen todos juntos. ¿Puedo decir otra cosa? Ahora, digo, comparto algunas críticas, no estoy de acuerdo con el menú de virtudes que se ha planteado. Ahora, después me parece que hay que ir a la cuestión política, desde el punto de vista de la representación. Un dato. La desocupación hoy es 9,3%, es altísima. La mentira del kirchnerismo, que hoy se llena la boca hablando de la UCA, es que cuando dejó el gobierno Cristina, según la UCA, que ahora parece ser el nuevo foco de esperanza de los kirchneristas, la desocupación estaba en el 9,2%. O sea, es verdad que aumentó la desocupación, pero muy poco, porque la que dejó Cristina no era 6,9%, sino que es 9,2%. ¿Cuánto dice la UCA ahora? Dice que aumentó. Una cosa, agarrá por favor el celular, la calculadora y explícame, ¿cómo metés en 9,2 a 9,3 los 180.000 que Triaca acepta? Explícamelo. Pero no 180.000 es menos. Mi amor, no te dan las cuentas porque es falso, el número es falso. La UCA miente, entonces cuando habla de... No, te agarro el 9,3 del INDEC de Mauricio y te agarro los 180.000 de Triaca. De 9,2 a 9,3 con 180.000, no, te dan los números. No hice los números, pero... Agarra el iPhone y la calculadora, no te no puede ser que no le creas a la UCA, no le crees a la UCA. Los números del gobierno anterior, tampoco digamos que... Era el fuerte, defenderlo desde los números del gobierno anterior. Ahora querés hacer los números. Nosotros a propósito. Una buena tienen, muchachos. Una buena que hayan hecho. Una, Nombrame una buena que hayan hecho. El aumento de las asignaciones familiares. Faltan 8 meses menos. La única buena es que pasaron 8 meses y que falta menos. Esa es la única. Pero con la economía como estaba, el gobierno nunca va a dar buenas noticias. Nadie esperaba que este gobierno diera buenas noticias. Porque cuando vos dejas la economía destrozada, tomar las decisiones de ordenarla siempre te lleva a un costo muy alto. Preguntale a Dualde si dio buenas noticias. Dualde no dio buenas noticias. Pero por favor, ¿qué va a dar buenas noticias si pasó del 1-1 al 3-1 y dejó un tendal de una transferencia fenomenal? Para vos sería eso una medida necesaria. En ese momento claro, pero las medidas necesarias para la gente que come todos los días no son las mismas que para la gente que no lo hace. Entonces, gobernar es para esos sectores, no para los que comen todos los días y que llegan a fin de mes sin problema. Perdón, desde el punto de vista técnico... Un segundo, le pido por favor, Gentilini, un segundo nada más. Explicar a la gente, no es nada contra usted, momento, no es nada contra usted. Es complicado explicarle a la gente del otro lado cuando nos ponemos a hablar de los modelos. Gentilini, perdóneme, estamos conduciendo nosotras y yo me tengo que ir a un tape porque vamos a hablar en el mismo contexto de lo que estamos conversando, la ocupación de Moreno, si fue una razón social, por necesidad o hay algo detrás. Moreno, lucha política por las tierras. Nueva toma de terrenos en la localidad de Moreno. Unas 500 familias ingresaron ilegalmente a este predio. ¿Cómo te enteraste de que estaba la posibilidad de ocupar el terreno? Mi hermana me dijo que estaban agarrando terreno. Yo agarré, vine y me agarré el terreno. Hasta ahora es lo que hay, Romina. Sí, hasta ahora sí es lo que hay. ¿Cuántos son en tu familia? Somos 5. Estas tomas masivas de tierra no pueden ocurrir sin un empujón político. Y Moreno es un lugar particularmente complicado, con mucha toma de tierra todo el tiempo, y que algunos dirigentes del PRO han sugerido que hay gente del kirchnerismo que está detrás de esta situación. La pregunta fue muy directa a la mayoría de las personas que estábamos ahí. ¿Quién los trajo? Para ver si nos comentaban. Y dicen, no, me dijo mi hermana. Lo cierto es que hay versiones también que confirman la presencia de colectivos, de estos escolares, que llegaron con un grupo nutrido de personas. ¿El objetivo es desestabilizar? A ver, si mañana la policía desaloja y hay alguna persona herida, ¿a quién le van a echar la culpa? Entonces a mí me trae todo tipo de suspicacias esto. ¿La toma busca desestabilizar? Y es la pregunta que nos hacemos esta tarde. ¿Recuerdan ustedes? Abríamos el programa mostrando justamente los productos nacionales, los productos importados, porque vamos a estar hablando justamente de esto durante la tarde de hoy. Veíamos recién la toma de Moreno. ¿Es otro factor que busca desestabilizar? Se habla de micros escolares, ¿no? Sí. Alberto, a ver, lo que tenemos que analizar es por qué se dan las tomas o cuál es el déficit que hay ahí. O sea, hay 3.5 millones de personas, de argentinos, que hoy no tienen un hogar.
y tiene un haber precarizado muchos más. Que no es de hace Nosotros 6 meses esta cifra. Tiene no es de hace tiempo. 6 meses, es de hace Pero años. ustedes Inclusive lo antes del primero que gobierno hacen es kirchnerista, destruir el procrear. O sea, inclusive hay antes. 3 millones, vos decís que hay 3 millones, no sé cuál es de dónde sacás el número, pero lo primero que hacen es destruir el procrear, sacar líneas de créditos, peleándose entre Sturzenegger y Melconian a ver quién saca la línea de crédito hipotecario peor para la gente. Es eso. ¿Sabés qué me preocupa en la pregunta que nos hacíamos recién, que decíamos no hay la ocupación... no hay política de vivienda del macrismo. Perdóname, ¿Cómo que no? Perdón, un segundo. Recién hablábamos, la ocupación de Moreno es para desestabilizar y vos me dijiste, en Moreno, Cristina mide 42. Entonces, y la gente, o sea, que es cristinista. No, Silvia, porque vivía mejor con Cristina. Y yo te digo, ¿vos te pensás, Silvia, yo te que la entiendo, gente que pero era ocupa... asistencialismo No, déjame puro. explicarte en 140 caracteres como me pediste. ¿Vos te pensás que la gente que está tomando tierra que no tiene casa piensa en desestabilizar al gobierno? Lo que está pensando es... Bueno, entonces ¿para qué hacen el presidente? ¿Para qué hacen el informe? Además, la primer cara de la política en un municipio es el intendente. Así que yo creo que el que toma terreno es porque lo hace en estado de necesidad. Y pensar que esos son desestabilizadores nuestros contra un intendente propio... La gente sola no va a tomar. La gente sola no va a tomar tierra. Diana, vos lo sabés. Perdón, alguien organiza las tomas. Vos lo sabés perfectamente, Diana. La gente espontáneamente no va a tomar tierra. Nosotros no le hacemos acciones en contra de caso nuestros Merlo intendentes. fue igual. Fueron dos referentes del Frente para la Victoria y acá estamos viendo un Delia. Yo fui secretario de tierra de este país. Sí. ¿Verdad? Entonces, cuando había una toma, yo no me ponía a buscar quién era el desestabilizador que estaba... No, el puntero. Me iba a la toma, hablaba con la gente, conversaba con la gente. ¿Y se iban? Muchas veces se iban porque le ofrecíamos una alternativa que terminaba en lotes con servicio. A la gente hay que darle respuesta. Un ejemplo. Muchos ¿Dónde? ejemplos. Un ejemplo. El Gauchito Gil en Montegrande. El Olimpo en Loma de Zamora. El Todo eso Tambo fueron en La momentos. Matanza. ¿Por qué te echaron de la Secretaría de Tierra? No me entonces? echaron. Sí, te echaron. Sí. No me te echaron, Luis. No me echaron. Te echaron, por favor. Me echaron por toda la discusión de política internacional. Entonces te echaron. ¿Cómo? Te echaron. No me echaron. Pero no por la gestión, está diciendo. No por la gestión, sino por la posición política. Me preguntó y quiero responderte. Rubén Pascolini, que vino después que yo, lo puse yo. Porque Néstor Kirchner me dijo, Luis, ¿quién querés que siga en tu lugar? Elegí vos, el compañero. ¿Y vos por qué te echaron? Y elegí al compañero Rubén Pascolini, que siguió hasta hoy. Ahora no estamos discutiendo eso, estamos discutiendo la actitud ante el conflicto. No me cambies el eje. Cuando hay una toma de tierra, cuando hay un corte de ruta, no hay que pegar ni reprimir, hay que ir a hablar con la gente. ¿Qué problema tiene? Escucharlo, organizarlo, cooperativizar, ayudar. ¿Es el intendente o es el gobierno nacional o el provincial? ¿Es el intendente la primera? Todos. Todos los estamentos estatales. Yo creo que todos. Por eso. Todos los estamentos del Estado. ¿Te acordás cuando el kirchnerismo le tiraba los perros? ¿Te acordás cuando el kirchnerismo le tiraba los perros encima, los gendarmes tiraban los perros encima a la gente? Cuando se llevaron a la gente en ómnibus detenida, ¿te olvidaste de todo eso? Yo hablo de lo que yo hacía en mi área. Bueno, tenés mala memoria. En mi área había un corte, Luis Delía iba y conversaba con la gente. Yo, si hoy fuera secretario de Tierra, estaría haciendo una asamblea en Moreno. Hablando con la gente, escuchándolo, a ver qué problema tienen, qué les pasa. De dónde viene la situación, no puede ir, por ejemplo, la podemos trabajar juntos, si podemos hacer un proyecto cooperativo, si se pueden hacer lotes con servicio. ¿Alguien sabe quién es el secretario de vivienda del gobierno, salvo Albi, que probablemente sepa? ¿Quién es el secretario de vivienda de Macri? Bueno, hay un montón que no me acuerdo los nombres. Amaya, de la Nación, y Eber Van Toren. Están parados todos los programas de vivienda. Lo que no sabe es Luis, que está en el tema. Después no lo conoce nadie, digamos. No hay funcionarios. No olvidemos una cosa, porque tampoco tenemos que irnos tan lejos. Hace 4 años, 5 años, fue la toma del Indoamericano. Sí. Bueno, el gobierno nacional de ese momento hizo una cosa.
llevar a toda la gente del Ministerio de Desarrollo, se hizo un diagnóstico de lo que había pasado. ¿Qué dijo el entonces jefe de gobierno? No, es un tema mío. Entonces lo tomó él y él dijo, prometió, el ahora presidente de la Nación, que ahí se iban a construir viviendas. No solo eso, sino que primero se adjudicó la represión a la Policía Federal. Si no me equivoco, había que limpiar esas tierras, Primero ¿no? se adjudicó la represión a la Policía Federal, luego se supo que los tiros habían venido de la metropolitana. No, pero espera, Mariana, digamos la verdad, esas tierras Silvia, no se podían ocupar. Yo hablo cortito. ¿Por qué vas a matar a la gente? Cuando me interrumpen, voy a hablar mal. ¿Cuántas viviendas dejó sin construir? Voy a tratar de cambiar completamente el tema, aprovechando justamente la presencia de Rodolfo Tailade aquí en el estudio, porque ayer hablábamos del audio del doctor Guillermo Marijuán, el fiscal que entiende en varias de las causas en realidad contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, un fiscal que pedía y que decía concretamente queda al borde de la detención con la última medida. En el día de hoy llega la denuncia, una de las que las presente justamente Rodolfo Tailade. Vamos a escuchar no solo de vuelta el audio justamente del fiscal, sino también la explicación por parte de Luis Majul. Decirle que lo más importante, además del pedido de indagatoria, es que la dejo al borde de la detención con la prohibición de salida del país y con el deber de comparecencia ante el tribunal. Yo sé por qué Marijuán le pasó el mensaje ese. Porque descontó que como era una productora que trabaja en el horario que corresponde a mi horario, iba a tener el mismo acuerdo tácito que es el respeto del off the record. Por supuesto que el fiscal se debería haber cuidado en quién le pasa, y por supuesto que yo debo ratificar ante Marijuán y ante cualquier juez o ante cualquier fuente que yo respeto de manera sagrada, con todo lo que significa la palabra sagrada del off the record. Y es así, les guste o no les guste, para un periodista el off the record es absolutamente sagrado. Tailade, vos hiciste hoy la... Hoy hice la denuncia penal, ayer hice el pedido de juicio político a Marijuán. Son dos instancias distintas. El juicio político es una investigación de naturaleza administrativa que busca establecer si incurrió en mal desempeño. Y la causa penal lo que busca es establecer si incurrió en delitos. Van a ser dos investigaciones por separado en distintos ámbitos. En cualquiera de los dos casos, Marijuán me parece que está comprobado que tiene solamente un afán persecutorio contra Cristina. No hay Ahora, otra yo no sé, explicación. pero nunca vi un fiscal que no tenga un afán persecutorio contra alguien. No, bueno, pero lo que Rodolfo, pasa es tenés que volver a la no sos facultad. abogada. Rodolfo, tenés que volver a la facultad. Yo te Rodolfo, explico. tenés que volver a la facultad. Yo te explico. Tenés que volver a la facultad. Yo soy especialista en procesal penal, Pablo. Bueno. Si querés, lo empezamos a ¿Sos hablar. profesor? El fiscal. No, ¿qué tiene que ver que sea profesor? Pero que no entendés por qué se puede recusar a una persona y que es un delito. No, ¿Cuál es el estoy delito hablando que de cometió recusación. Marijuán? Explica cuál es el delito que Clara cometió Marijuán. A ver. Tráfico de influencias, abuso de autoridad. Por explicarle a un periodista claro. una medida judicial es ¿A una quién le está locura lo que está explicando? diciendo. ¿Quién está explicando? Ahí no nos consta que sea yo no un veo periodista. ninguna explicación en el audio. Estás delirando, Pablo, estás delirando. no veo ninguna explicación en el audio. Esto es una explicación que le da a una productora, le decís la Majul. ¿Y dónde dice la detención en su presentación por escrito? Él dice ¿Dónde al está la borde de la detención? detención. ¿Y por qué no la deja al borde de la detención a Axel Kicillof, a Angelina Bona y a Federico Tea? ¿Por qué no habla que los deja al borde de la detención? Porque lo único que le interesa es Cristina. Le quiero explicar Pablo, no me explique de derecho. No me explique de derecho. El fiscal no tiene que ser imparcial. Puede ser. No tiene que ser imparcial. Pero no puede alejarse de la verdad. No puede alejarse de la verdad. Pablo, Rodolfo, no tiene nada que ver la imparcialidad con alejarse de criterios objetivos. Y si me invitaron, vos estás todos los días acá, yo estoy 10 minutos. No, 2 días por semana. El tema es así, muy cortito. Corto, Él dice, le pido al juez que la obligue a Cristina a periódicamente presentarse en la justicia. Si Cristina no cumple con eso, va presa. Eso es... No, Pablo, no digas lo que Marijuán no dijo. No digas lo que Marijuán no elegantemente. El audio lo escuchaste. Lo dijo así. A mí lo que me parece bochornoso. Es coloquial, es privado. Mira, Pablo, vos no podés defender Diana. que un fiscal federal
tenga Haga tiempo eso, por favor. para en off the record darle letra a un periodista. No sean ganaduras, por favor. ¿Está bien? No, pero ¿Está bien? Pero un momento, ¿qué es lo que tiene malo, Diana? Está bien, cambia la ley, entonces, Pablo, cambia la ley, porque la ley dice que hay que manejar Señores, perdón, Ahí Luis, tenés la prueba, Luis, Dugan. tiene dos abogados, se lo van a poder explicar bastante mejor que yo, pero hasta donde yo entiendo, un fiscal, no, en el caso de Marijuán, no pertenece al Poder Judicial. Pertenece al Ministerio Público, que es un órgano extrapoder, se le paga con las arcas del Estado para que trabaje de fiscal. ¿Qué hizo de malo? Trabaja en el Poder Está hablando Diana, a un minuto está hablando Diana. Luis, por favor, está hablando Diana. Yo, no me importa si es off the record o no, ese es un tema de periodistas. El tema es que se le ve al fiscal, no solo en su actividad de fiscal, sino intentando ponerle el título a la nota periodística. Y ahí está lo que excede la actividad persecutoria. Diana, vos estás acusada de haber apretado jueces, de haber amenazado jueces y te horrorizás por una charla. ¿Vos sos capaz de hacerte cargo de esa acusación que me la estás diciendo en la cara? Cuidadito, Pablo. Y mucho más. Yo no he apretado nunca ningún juez porque vos sabés que yo vengo del Poder Judicial, con lo cual conozco a muchos jueces. Vos hablabas mucho con los jueces. Me encantaría saber de qué hablabas con los jueces. Y estoy seguro de esas charlas eran un poquito más complicadas que estas, hablo de cómo actúa el Consejo de la Magistratura, hablo de cómo se comportan los fiscales, hablo de cómo hay un sector de partido judicial que quiere suplir a la voluntad popular y que está persiguiendo y buscando encarcelar a Cristina por odio. Delitos. Por delitos. No por delitos. Por delitos. Y lo otro terrible de Marijuán es que lo que él hace en la acusación sin prueba alguna, y lo afirma además Paz Rodríguez Miel de La Nación, es enlazar un determinado hecho registrado teóricamente en Procuración de Tesoro con una orden directa de la presidenta. Bueno, y eso que es lo que replica el monopolio mediático permanentemente. Es la actividad insidiosa, ilegítima y delictuosa entre los que está Marijuán. Pero entonces no entiendo, porque permiso, Pablo. Yo no termino de entender, Diana. O sea, estoy bastante clara a la hora de hablar. ¿Puedo dejar que terminen de gritar para pedir permiso para hablar? Yo no termino de entender. Para mí es la comprobación pornográfica de la connivencia entre el partido judicial y el partido mediático. Funcionan juntos, operan juntos. Y lo dijo Garabano, no lo dijo Rodolfo Tailá, el loquito kirchnerista. Lo dijo Germán Garabano, el ministro de Justicia. No puede hablar Marijuán con Majul, está prohibido. No sabía, ¿dónde está prohibido que hable con Majul? Que hagan, digan lo que ahora está en la prueba palmaria de que el partido judicial y el partido mediático funcionan juntos. El partido mediático, no no le creo a Majul, no le creo. Vos decís que Majul es independiente, igual que vos. ¿Vos sos independiente? Yo sí soy independiente. Vos sos independiente. No, soy de River. Y lo sabés bien. Andá, vos, claro. Quiero preguntar una cosa. Un minuto. No, por favor, Mariana, por favor. No, quiero preguntar algo, porque dicen que, ¿cómo es el dicho este? Que los jueces solo hablan a través de sus sentencias. Bla, bla. Bueno, los fiscales más o menos lo mismo. Para los pobres. Claro, exactamente. Pero los fiscales más o menos lo mismo. Ustedes son acá todos a los ricos cenan. Vos nunca hablaste con un fiscal en la cena, a la noche, con buen vino. Te hago una pregunta. Nunca hablaste con un fiscal, vos, ¿no? En tu casa, ¿dejás hablar a las personas cuando no, en mi casa invitan a comer y qué sé yo? Bueno, entonces dejame hablar. Lo que quiero decir es lo siguiente. Si se habla en la justicia a través de los dictámenes, los fallos, los pedidos y demás. Mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué un fiscal de la Nación que anda con camperita celeste, con excavadoras, buscando cualquier cosa abajo de Cristina, por qué ese fiscal dice a alguien, que no importa quién, la tengo al borde de la cárcel, la dejo al borde de la cárcel, y en lo que él escribe, que es lo que vale, eso no lo puede poner? Sí. No dice la dejo, dice decile que queda al borde de la detención. Igual acá nada de malo. Señores, no sé, perdón, no sé si me ven con un zapato en la mano. Me va a quedar bárbaro. Quiere decir que este tema acaba de pasar a mejor vida. Nos vamos a la pausa, enseguida vamos con ustedes, por supuesto, y muchas gracias, Tailade.
¿Cuál preferís, este o este? No sé el precio. No, bueno, no sé. No, si este bien. más barato. Me encantó lo que dijiste. Porque lo que vos dijiste es lo que diría cualquier consumidor. ¿Qué dijo? No sé el precio. Entonces acá, que estamos viendo, el nacional, 3.000 pesos, el importado, 1.833 en el saco, 1.500 el argentino, 916 el importado, 1.200 el nacional, 458 y así sucesivamente. El teléfono. No, los teléfonos, le devuelvo su carpeta. Gracias. Concretamente con los teléfonos es bastante mayor la diferencia, porque aún sumándole el impuesto, que es del 50% que uno tiene que pagar una vez que hace una compra en el exterior y viene a la puerta de su casa, en el caso de los teléfonos sigue siendo más barato. Un celular que acá sale 20.000 más pesos, barato. Bueno, todo pero uno más barato. compra estas cosas. Entonces, y la pregunta que se Mumi, hace... Cuando yo le mostré, que no fue a propósito, fue totalmente casual lo de recién, cuando yo le mostré los 2 zapatos, dijo la palabra lógica que diría cualquier consumidor: no sé el precio. Entonces, cuando uno va y busca precio, desgraciadamente no pienso en la industria nacional, si hay una pyme detrás, si hay empleados detrás. Pienso cómo llego a fin de mes con el par de zapatos que me gusta. Entonces, ¿cómo hacemos, Dipache? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, la realidad es que es complicado básicamente porque lo que ustedes mostraron, la diferencia de precio básicamente se da en China. Con los productos chinos. Con los productos chinos. Que sabemos que han destrozado nuestra economía. Exactamente. ¿Por qué? Porque cuando vos ves la diferencia, vas a ver otros portales, por ejemplo norteamericanos, y con el impuesto del 50% vas a ver que ahí estamos casi empatados. Pero ¿qué pasa? El problema de la apertura del puerta a puerta en este contexto es que ese 67% de diferencia en promedio, que tenemos más altos nuestros precios, incluyendo la tasa del 50%, es que el comercio a nivel mundial no tracciona, Silvia. Entonces hay un excedente de producto chino. ¿Qué quiere decir eso? Que no crece. No hay compradores y no hay... Exactamente, claro, creció no 2,6% y en los últimos 10 años crecía la tasa del 5%. Al crecer poco, China, que tiene una economía a escala enorme, produce muchísimo de todo esto. ¿Y a dónde lo aloja? El excedente que le está sobrando en el AliExpress, por ejemplo, en el sitio que es millonario, chino, donde todos los argentinos van a empezar a partir del día de hoy, a tratar de comprar algunos productos. Damián, ¿y cuánto influye el tipo de cambio? El tipo de cambio influye, en realidad, frente a la devaluación, lo que pasó en el primer semestre, que hubo una inflación del 30%, por lo cual se erosionó el tipo de cambio y volviste a perder competitividad. Argentina está cara. Argentina está cara, pero no está cara por este año. Argentina está cara desde el año 2011. Exactamente. Desde 2011 Argentina comenzó a tener una inflación importante con un tipo de cambio atrasado. Eso genera que el sector, termino de comentarte esto, que el sector que está produciendo acá en la economía nacional tenga varias complicaciones. Uno es que la realidad es que la intermediación comercial es costosa y además tenés una inflación alta y una presión tributaria enorme, por lo cual la pyme en Argentina es cara. Luis, ¿usted compró alguna vez? Perdón. No, yo que le quería preguntar, pues yo sé que usted tiene cerca fábrica de zapatos, de cuero, de... La Matanza tiene 400 talleres de calzado. En la Argentina se producían 120 millones de pares de zapatos y claro, no producimos hasta el año pasado. Sí. No producimos cosas berretas. Argentina produce mucha calidad porque tiene cuero de primerísima calidad. Yo sé que, por ejemplo, que muchos fabricantes de zapatos, lo que les pasaba años estoy hablando, que tenían gran calidad, ganaban en los concursos extranjeros, pero no tenían la capacidad de producir. No, acá estábamos produciendo 120 millones de pares de zapatos por año. Con la apertura indiscriminada de la economía, la entrada de productos hechos con trabajo esclavo, con la esclavitud de obreros del mundo, bueno, los 400 talleres de calzado de Matanza van a desaparecer, van a cerrar, vamos a generarle un daño al mercado interno absoluto, porque está pasando. Hoy está vayan a la Cámara del Calzado a hablar con los industriales. Está pasando y no estaba todavía Alibaba en el comercio. Están desesperados. Importan basura con trabajo. Esto, Luis, permítame, disculpe. No se va a poner ese zapato, me muero. Esto es basura con trabajo esclavo.
Esto en China es trabajo esclavo. Esto en el sudeste asiático es trabajo esclavo. Hay que decirlo. Y no es calidad. Hay una contradicción, Luis. Y no es calidad. Hay una Ninguno de ustedes se pondría este zapato. Hay una contradicción. Luis está en contra de la devaluación y a favor de que se atrase el tipo de cambio con alta inflación. Con eso te quedas afuera del mundo. Importar, además, muchos fabricantes de calzado importan insumos. Esa no es la razón. Vos no podés cerrar toda la economía. Esa no es la razón de la devaluación. La ¿no? devaluación en la Argentina las producen los sectores exportadores, especialmente el sector agroexportador, cada vez que una tiene reducción total. no. Toda Que esta quieren gente no liquidar puede dólares. comprar Todos los años, mira. Perón, que era un sabio, nacionalizó el comercio exterior y creó el IAPI. Un desastre. Para cortar esa joda. Pero ¿qué sabés vos? No existe en todo el mundo. Cuando volvamos, le vamos a cortar esa joda. Cada vez que necesitan liquidar dólares, te extorsiona con una devaluación. Ahora, eso que usted acaba de decir. Una devaluación contra todo el pueblo argentino. Lo que está Pero diciendo qué es barbaridad. Le hago una pregunta, ¿no? ¿Por qué del 2011 al 2015 se expandió el consumo y no creció la inversión en nuestro país? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué se expandió el consumo y no creció la inversión en nuestro país? ¿Por qué? Mire, nosotros, hay teoría y teoría, nosotros tenemos un mercado interno que nos permite autoabastecernos. Eso es el 90% de esos 120 millones de pares de zapatos se consumían en la región. Mentira. En el Mercosur. Digo, ¿por qué nosotros? Pero no nos pueden explicar para qué vas a abrir la economía si te liquida el trabajo interno. Perdón, no, pero anda a preguntarle a cualquier industrial de la pyme, ¿qué te dice? A mí lo que me dicen los industriales de la pyme era que estaban destrozados. No. Ahí ¿Puedo comentar? Sí, por favor. Un minuto. Tenemos 610.000 pymes. 610.000 pymes. pastillita, Luis. Con el tarifazo y la apertura indiscriminada de la economía le pegaron un tiro en la cabeza a las pymes. Bueno, hay una cosa muy concreta. Si se lleva o se propende una apertura comercial indiscriminada, ¿estamos? Claramente las industrias locales, o lo que queda de las industrias locales, van a tener, digamos, muy pocas posibilidades de competir en términos efectivos. Esto es lógica pura. Esto es lógica. Después, si decimos optar por un modelo donde la Argentina termine de destruir lo poco que le queda desde el punto de vista industrial para funcionar solamente como un país productor de materia prima, bueno, decidámoslo, digámoslo de frente, que el presidente diga, nuestra orientación estratégica es esta y listo, se terminó. Lo que no podemos negar es que si yo pongo un par de zapatos a 1.000 pesos contra un par de zapatos a 1.800 pesos, la gente por lógica va a ir al zapato de peso. Ahora, ¿qué sucede? El productor local vende menos o no vende y por lo tanto tiene que cerrar el taller y eso además aumenta la desocupación. Eso es una trampa estratégica. Es una trampa estratégica. ¿Por qué no creamos para que vengan e inviertan acá en la Argentina y que empiece a crear fuente de trabajo de los privados? Hace 4 años que no crecía el empleo. Tanto que mueran de hambre. Por eso, que se mueran de hambre y nos quedamos con la mitad de la población esperando que ustedes... ¿Puedo preguntar cuál es la expectativa de inversión? El hambre estaba desde el día de diciembre. Pero ¿le puedo preguntar cuál es la expectativa de inversión en el sector industrial de todas las inversiones que supuestamente van a venir a la Argentina? ¿Cuál es el porcentaje? No hay expectativa. El 75% de las pymes no están pensando no están contempladas. Y a nivel de gran industria es el 3%. Estamos fritos. Porque tampoco engañemos. A ver, las principales marcas de zapatillas del mundo, la de la Pipita, ¿no? Sí. Esa, ¿dónde produce? ¿En Estados Unidos? En China. Pero, ¿sabés desde cuándo produce? Desde el año 70 y pico. Yo fui a Chile en esa época, todavía estaba la viuda de Mao. Eso es trabajo esclavo condenado por la OIT. Ya no. Trabajo esclavo. Cambió bastante. Es imposible. Eso es trabajo esclavo. Tiene que ser cortito. Pero si no interrumpís es mejor. Dale. ¿Perdón? Hasta ahora, acá conducimos la señora y yo. Dale, termina. Cállate, listo. Estamos yendo a la Argentina. Estamos yendo a la Argentina de la empanada, la propaganda de la empanada. Ese es el Escuchalo, Damián, que te va a explicar algunas cosas. El querido Aldo Ferrer decía una frase maravillosa. A ver. Decía, lo importante de una economía es cómo una economía local se inserta inteligentemente en la economía global. Competitivamente. Competitivamente. Okay. La realidad que en el anterior gobierno y lo que llevamos de esto, no están dadas las condiciones macroeconómicas para generar una apertura. ¿Por qué? Porque tenés una inflación alta,
un déficit fiscal alto. Sin inversión. Sin inversión, es muy difícil generar esta apertura en este momento. Ahora, ¿qué hay que hacer? Pero no era el eje de la propuesta de Ferrer. Claramente, no. Ferrer te decía, volver con lo nuestro. Pero esa era cuidar el mercado interno. Pero por favor, esa no era la propuesta de Aldo Ferrer. Un segundo. Pero la realidad es que ninguno de los dos gobiernos terminaron de resolver cuál es un plan estratégico, cuáles son los sectores de la economía en los cuales vamos a ser competitivos y productivos. El otro dejó una economía completamente imposibilitada de competir con el mundo. Y lo primero que hicimos es empezar a sincerar la economía, empezar a ver la realidad, los números reales, a tener números, era una locura. Perfecto, pero la seguimos erosionando, ojo, la seguimos erosionando porque yo no veo... ¿Sabes qué pasa? Macri dijo en campaña que iba a ser desarrollista. Y el desarrollismo es seleccionar sectores estratégicos de la economía. ¿Cuáles son? Yo quiero saberlo. Por eso te estoy preguntando eso. Al campo te lo está diciendo. A mí me parece, me parece una magia Macri. Una Argentina de los años 30 para atrás. Una Argentina de los años 30 para atrás. El sector textil, el sector del calzado, como tiene una gran impronta en el imperio, el sector juguetero, tiene una gran impronta, iban a ser sectores que iban a impulsar la inversión en esos sectores. Bueno, claramente esta es una medida que retrotrae. Y le avisamos a Delia que también hay trabajo esclavo en la Argentina en estos sectores, porque no te enteraste. Hablas de lo que pasa en Bangladesh, esto pasa acá. Preguntarle a la esposa del presidente. Pero lo peor que... No, pero lo peor la esposa del presidente sabe. La familia Aguada sabe bastante del trabajo esclavo. Mucho trabajo esclavo. Si crees que hay. Denuncialo si crees que hay. No, bueno, está denunciada, no por mí. Está denunciada. Por los propios esclavizados. La justicia, sí. Y por eso hablamos, porque hay una causa judicial. Hay una causa judicial, por eso hablamos. El hermano. Ella también. Esto, bien, por favor. Silvia. El otro. Un segundo. No hablen por atrás. Lo que estamos viendo acá es claramente un espejo del retraso de la competitividad y productividad en nuestro país. Claramente estamos viendo un retraso. Es una imagen en la nube. Hoy el argentino está viendo lo retrasado que estamos respecto de la competitividad de nuestros productos. Y la realidad que a mí es muy preocupante, porque si no logramos revertir eso, nosotros nunca vamos a poder agregar valor a la economía. Y la realidad, Luis decía, este es un país agroexportador. Es verdad, pero a mí me cansa pensar que nosotros exportábamos la vaca e importábamos la campera de cuero. Y yo quiero saber cómo hacemos en nuestra economía para volver a importar la campera de cuero y ser competitivos. Yo quiero que alguien me diga, Damián, decirle a la gente, porque ya estamos por irnos, ¿cómo cambia esto? ¿Qué política hay que tomar que no se tomó para que esto cambie? Fundamental, bajar la inflación, porque vos con una inflación de costos en dólares es imposible que seas competitivo. La cuestión importante es realizar una inversión en bienes de capital que incrementen la economía de escala y la productividad del sector PYME. Eso lo lográs teniendo divisa, porque los bienes de capital se tienen que comprar para producir más y mejor. Y lo tercero, fundamental en nuestro país, mejorar el capital humano. La mente de los argentinos dispuesta a producir el mejor calzado y la mejor prenda de nuestro país. Silvia, 30 segundos. No, porque quiero cerrar con una cosa, porque creo que pasó algo gravísimo en nuestra región con la muerte del viceministro de Bolivia. Diana, me gustaría que vos cerraras eso porque a mí me prende una luz fea. Pero prende una luz fea porque la región prende una luz fea en todos los países donde a los gobiernos nacionales y populares se los trata, miremos Brasil, por métodos actuales. Evo Morales reprimió. Evo Morales reprimió, ¿viste, Diana? ¿Te enteraste? Sí, bueno, reprimió duramente a los mineros. Evo Morales. Claro, yo no estoy Señores, bueno, perdón, me lo había pedido Luis Delía. Esto que salió en Clarín, que dijo que es un panfleto de miles, no es cierto. No es verdad. Nunca emitimos ese comunicado. Jamás en la vida emitieron este comunicado. A ver si... No. ¿Sí? Ahí está. Desmentido, Luis. Se van a la marcha de la resistencia, el gobierno celebra la marcha de la resistencia. El macrismo cree que lo mejor que le puede pasar es que personajes como Delía, B. de Bonafini les hagan marcha en contra. Nos fuimos. Chau. Gracias a todos. Nos esperamos el lunes aquí en Zona de Investigación, minutos antes de las 6 de la tarde. Hasta el lunes, Dios mediante. Buen fin de semana.